¿Saben que la palabra de Dios es inagotable? Es inagotable. Como la pastora decía, a veces nosotros pensamos que ya lo vimos todo y lo sabemos todo. Y cuando llegamos a ese punto es que tenemos que comenzar de nuevo, porque lo único que yo sé es que no sé nada. Es la única cosa que yo sé por seguro, que no sé nada. Y en el libro de Efesios, vamos al capítulo 2 del libro de Efesios. El versículo 3, Efesios 2, 3. Dice la palabra de Dios, todo lo tienen, el libro de Efesios 2, 3. En ese tiempo, también todos nosotros, digan conmigo, todos nosotros, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Y éramos por naturaleza objeto, la versión Reina Valera revisada dice, hijos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía, nos revela, nos ayuda. Gracias por tu pueblo que ha sido redimido por tu sangre. Gracias por la palabra que tú has revelado en el cielo y la manifiesta aquí en la tierra. Gracias te damos, Señor Dios, porque ha preparado nuestros corazones para recibirla, nuestra mente para entenderla y nuestra voluntad para obedecerla. Gracias te damos, Señor Dios, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de tomar su asiento, dígale a alguien, dígale, por gracia tú has sido salvo, dígale. Aleluya. A veces tenemos una actitud como que nosotros merecemos un poco mejor, ¿verdad?, que otros, porque nosotros no éramos tan malos, ¿verdad? Ha habido personas, bueno, yo no era tan malo, ¿verdad? Oye, aquello sí era verdad que Dios tuvo que tener misericordia, porque aquella persona, oye, como vivía. Y nosotros no éramos tan malos. Pero ¿sabe qué? Por poco o por mucho, íbamos al infierno todos juntos sin Cristo Jesús. Por gracia soy salvo. Primeramente, el apóstol Pablo señala que el hombre sin Cristo vive, oiga lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice que el mundo, el hombre allí en esta tierra que no tiene a Cristo, vive según el espíritu o el príncipe que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Según el príncipe de la tiniebla que está operando o ejerciendo su poder en los hijos de desobediencia, en los que han escogido vivir separado de Cristo Jesús. Es decir, que nos muestra un panorama de la condición del mundo. Y dice que hay un príncipe de la potestad del aire que está operando, está gobernando en este mundo, en los hijos de desobediencia.
Este mundo está siendo influenciado por un príncipe de las tinieblas, el cual está llevando a cabo su plan diabólico en la humanidad. Por eso es muy importante que usted y yo entendamos que el mundo que está allá, las personas que están allá, a veces la iglesia pierde de enfoque el propósito nuestro aquí en la tierra. Y nosotros vivimos como que, bueno, ya yo soy salvo, yo voy a la iglesia, cumplí con mi deber y gloria a Dios, espera que Cristo venga. Pero Dios nos ha puesto aquí en la tierra como un ejército. ¿Para qué? Porque a veces estamos enfocando, mira a esa persona como vive, mira lo que hace. Si no es lo que hace, es la influencia que está operando en el mundo allá afuera que lo tiene cautivo. Y el mundo jamás podrá conocer a Cristo Jesús, ser salvo, a menos que no sea por la obra de la gracia de Dios operando a través del poder del Espíritu Santo para romper esas cadenas. Entonces, Pablo dice que ese espíritu está operando en los hijos de desobediencia. Pero luego en el versículo 3, Pablo lo aplica, lo trae a casa. Y dice, en ese tiempo también. También. Es decir que todos nosotros tenemos nuestra historia. Aquí no hay nadie que no tenga su historia. Noten bien que Pablo se incluye a sí mismo. Dice, cuando habla de los hijos de desobediencia, dice ellos, pero dice, en otro tiempo también todos nosotros. Aquí no hay nadie que ha venido de que no tenga una situación, que no tenga una historia. Aquí todos tenemos nuestra historia. Yo he llegado a la conclusión hoy en día de que muchas veces se proyectan personas que son arriba intocables, pero sabe que no hay nadie que no tenga su historia, no hay nadie que no tenga su pasado. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que muchos son mejores que otros en esconderla. Pero todos tienen, por eso Pablo se incluye él mismo y dice, en ese tiempo también, pero no también habla el pasado, habla en el pasado. En otro tiempo, no ahora, también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿Y cómo vivíamos? ¿O cómo vive en el mundo? Impulsado por nuestros deseos pecaminosos. Hay un deseo pecaminoso, hay una naturaleza, dice que vivíamos en nuestros deseos pecaminosos. Así vivíamos nosotros anteriormente. Dice, impulsado por nuestro deseo pecaminoso, siguiendo nuestra propia voluntad. Si hay una voluntad propia que Dios nos ha dado, un libre albedrío, lo que le llamamos. Y dice la Biblia que antes usted y yo vivíamos en esa voluntad propia. Vivíamos haciendo lo que a nosotros nos placía. Usted ha oído personas que dicen, bueno, yo hago lo que yo quiera, a mí nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer, yo soy una persona ya adulta, y yo no tengo que, nadie tiene que a mí que controlarme. Sí, ese es el deseo de la persona, haciendo por naturaleza nuestro propio deseo y nuestro propósito. Entonces, mi pregunta es, o nosotros vivimos de acuerdo al propósito de Dios para nosotros, o nosotros vivimos de acuerdo a nuestro propósito para nosotros. Sí, es muy fácil decir que vivimos de acuerdo al propósito de Dios, pero llevamos a cabo nuestro propio propósito. Dice, de acuerdo a nuestro propósito como los demás, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de la ira de Dios. Éramos por naturaleza. Es interesante cuando la Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de Dios. Estoy tratando de darle la base, la plataforma, para luego traer ciertas palabras. ¿Ven? ¿Estamos bien? La naturaleza nuestra es pecaminosa.
por eso dice, éramos por naturaleza. Eso era, la naturaleza nuestra es pecaminosa. ¿Usted no ha notado algo? Que a ningún niño hay que llevarlo a la escuela para que aprenda a mentir. Usted no tiene que sentarse con su niño a enseñarle a mentir. Los niños tomaron el dulce y con el dulce en la boca. ¿Quién se comió el dulce? Con el dulce en la boca. Es decir, que la Biblia habla claro de que la naturaleza, nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Y la Biblia dice que por naturaleza, la naturaleza nuestra es hacer el pecado, hacer el mal. Eso está en nosotros, de que el hombre pecó, el hombre vino a ser esclavo del pecado. Y ese ahora vino a ser nuestra naturaleza. Y dice la Biblia que por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero hay una exclamación. Dice la Biblia, pero Dios, digan conmigo, pero Dios, hay un pero grande. Pero Dios. Si íbamos rumbo al infierno, éramos hijos de ira, estamos perdidos sin Dios, sin esperanza. Pero Dios, qué exclamación más poderosa. Pero Dios. Felipe, dame el favor. Vaya afuera, hay dos hermanas que están ahí hablando, predicando, pero dile que o se van para la casa o entren para adentro, por favor. Pero Dios, que es rico en misericordia. La misericordia de Dios va más allá que nuestra condición, que nuestro pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia. Qué glorioso. ¿Cuánto dan gracias a Dios por la misericordia de Dios? Gracias. Que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. ¿Qué fue lo que impulsó a Dios a hacerlo? ¿Qué fue lo que impulsó a Dios a venir y morir por ti y por mí? Su gran amor. No fue porque tú eras bueno, porque yo era bueno, no fue porque nosotros no lo ganamos, no fue porque nosotros lo merecíamos, no fue por nuestra conducta, fue por su gran amor que nos dio vida. Ahora bien, ¿están conmigo? ¿Están listos para ir un poquito más profundo en esto? Escuche bien. Dice, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado. Usted y yo estábamos muertos. No había vida en nosotros espiritual. Y dice que estando muertos nos dio vida. Por gracia ustedes han sido salvos. Y una unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Pero un momento. Yo estudiaba esto y decía, pero como que algo no cuadra. Oiga bien. Dice que estábamos muertos, que Dios le dijo al hombre en el Edén, el día que comiere del árbol, ¿qué iba a suceder? Ciertamente ese día morirá. Vino la muerte espiritual. Estábamos muertos. Y dice que estando muertos, Cristo nos dio vida. Juntamente con Cristo nos dio vida. Hasta ahí está bien. Lo que yo no entendía, lo que no podía comprender, era que ¿por qué
después que me dio vida, me resucita. Es paradójico. Si me da vida, no tiene que resucitarme. Lo correcto sería, me resucitó y por eso tengo vida. La vida es un producto, efecto de la resurrección. Estaba muerto, te resucita y por eso tiene vida, ¿correcto? Es la forma de entenderlo. Es decir que efecto y causa. No hay efecto sin causa. ¿Cuál es el efecto? El efecto es ¿qué? La vida. ¿Cuál es la causa? La resurrección. ¿Qué causa que haya vida? La resurrección. Pero no dice así. Y mientras yo meditaba y estudiaba y le preguntaba al Señor, no entiendo. Escucha bien, dice primero, y hace 3 fases en 3 dimensiones, que yo valoro las 3 dimensiones. Primera dimensión, ¿cuál es? Nos dio vida. Digan conmigo, nos dio vida. Segunda dimensión, después que ya estamos vivos, después que ya tenemos vida en Cristo, ¿qué hace? ¿Le hace sentido a usted eso? ¿A quiénes necesitan resurrección? ¿Usted puede resucitar a un vivo? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere mostrarnos? ¿Cuál es la revelación de aquí? Escuchen bien. ¿Están conmigo ahora? Amén. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Segundo, juntamente con Cristo nos resucitó. Tercero, juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Hay 3 niveles de dimensión. La iglesia ha sido llamada a experimentar 3 niveles de dimensión espiritual que nosotros todavía no la hemos entendido ni no la hemos todavía experimentado en nuestra vida. ¿Cuál es el primer nivel espiritual? Número 1, dice nos dio vida. Está hablando de la dimensión de la regeneración. Escuche bien. Cuando dice que nos dio vida, está hablando de la dimensión de la regeneración. Es decir, cuando viene el Espíritu de Dios y viene a nosotros y nos regenera, o lo que Cristo le dijo a Nicodemo, que le dijo, de cierto te digo, que si no naciere de nuevo, o el nuevo nacimiento, la regeneración. Lo que dice aquí en la Biblia es cuando nos habla y dice nos dio vida, está hablando de la regeneración. Vino la vida de Dios, vino la vida del Espíritu. El Espíritu Santo vino a nosotros, impartió vida a nuestro espíritu que estaba muerto. Ahora nosotros tenemos la vida de Dios en nosotros. Ahora nosotros podemos tener comunión con Dios. Ahora nosotros somos sensitivos a la presencia de Dios. Antes era imposible porque estábamos muertos. Y lo lindo de los muertos es que los muertos ni hablan, ni sienten, no se enojan. Usted lo puede insultar y se quedan seriecitos como están. Y dice que estábamos muertos, pero ahora la vida de Cristo vino. Es la primera dimensión. Nosotros hemos experimentado esa primera dimensión. Todo el que ha recibido a Cristo, todos los hijos de Dios han experimentado la dimensión de la regeneración. Segundo, dice, nos resucitó. Está hablando de la dimensión de la resurrección. ¿Y qué significa la dimensión de la resurrección? Porque ya dijimos, ya nos dio vida, no va a resucitar. Pero aquí no habla de la dimensión de la resurrección como un efecto de dar vida al que estaba muerto, sino de una experiencia. Para entenderlo mejor, mira lo que Pablo dice. El apóstol Pablo dice de esta forma. Pablo dice, anhelo conocerlo a Él. Anhelo conocerlo a Él. Dice Pablo,
Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo la meta. Pablo habla de su meta, su propósito aquí en la tierra, y hace dos cosas. Dice, número uno, dice, quiero conocerlo a él. ¿Quiere decir que Pablo no conocía a Cristo? Aquel apóstol que había estado en el cielo y los cielos, aquel que había escuchado cosas que era imposible comunicarla al ser humano, aquel que había tenido esa experiencia, que dice que quiere conocerlo, no lo conocía. Si Pablo entendió la profundidad de Cristo Jesús, Pablo entendió que es imposible que usted y yo podamos conocerlo a él a profundidad. Y Pablo decía, yo continúo conociéndolo y anhelo conocerlo a él. Si muchas veces nosotros pensamos que ya lo conocemos, yo conozco a Cristo, usted no conoce nada. Si Pablo, que había tenido esas revelaciones, dice, mi anhelo es conocerlo a él, quiero conocer a Cristo. Y nosotros actuamos como que ya lo conocemos a él. Ese es el primer anhelo, es el deseo, la profundidad de él, es conocer a Cristo Jesús. Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Dios todopoderoso. Oh, cuán insondables son su pensamiento y profundo, su sabiduría. ¿Quién entenderá la mente de Dios? Él es el todopoderoso. Y Pablo dice, yo anhelo conocerlo a él. Segunda cosa que Pablo dice, no solamente conocerlo a él, luego dice, y quiero anhelo conocer el poder de su resurrección. A esa dimensión es que me refiero. Pablo lo entendió. Y Pablo decía, yo quiero conocer. No dice experimentar, dice conocer el poder de su resurrección. Pablo entendió que hay una dimensión en el mundo espiritual, que es la dimensión de la resurrección de Cristo, que es una dimensión de autoridad, de poder y de dominio. Y Pablo dice, yo quiero conocer el poder de su resurrección. La iglesia tiene que entender. Si hemos experimentado la dimensión de la regeneración, pero no hemos todavía conocido el poder de la resurrección. Nosotros, la iglesia, es muy buena en tradiciones. Todos los años ya se aproxima por ahí en la Pascua, celebramos la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Es una historia muy linda, que es preciosa, y nos preparamos para ello. Pero le hemos puesto una tradición, una programación y no una experiencia diaria en nuestra vida. No es para que nosotros simplemente hagamos una tradición o una celebración de la resurrección de Cristo, es para que la experimentemos en nuestras vidas. Por eso Pablo dice, quiero conocer el poder de su resurrección. Cuando la iglesia aprenda a conocer el poder de su resurrección, la iglesia será transformada. La iglesia será transformada. La iglesia será transformada. El creyente será transformado cuando el creyente aprenda a experimentar y conocer el poder de su resurrección. Ya yo conocí la dimensión de la regeneración, pero ahora quiero conocer la dimensión del poder de su resurrección en mi vida. Oh, cuando Cristo resucitó, ya no era el mismo Cristo que se cansaba, que tenía sed. Ya no era el mismo Cristo que venía el diablo a tentarlo. Ya no era el mismo Cristo, aunque vivió en victoria toda la vida. Estuvo sujeto a debilidades, estuvo sujeto a tentaciones, estuvo sujeto a cansancio físico. Pero cuando Cristo resucita,
resucita el Cristo Todopoderoso. Cuando dice: toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Él fue quien arrebató las llaves al imperio de las tinieblas. El poder del Cristo resucitado se aparecía, entraba con las puertas cerradas. Y Pablo dice: yo quiero experimentar ese poder. ¿Qué quiere decir? Que el poder del Cristo resucitado estaba sobre todas las situaciones y condiciones naturales de esta tierra. Escuche esto bien, escuche bien. Luego Pablo lo lleva a otra dimensión. Dice: juntamente con él nos resucitó y nos hizo, tiempo pasado, sentar con él en los lugares celestiales, o mejor dicho, en los cielos. Yo no he ido al cielo todavía, y como le digo, cada día estoy más cerca de él, pero todavía no he ido allá. Pero Dios me dice que yo estoy sentado en el cielo. Lugares celestiales. Lugares celestiales es lugares del cielo. Y dice que junto con Cristo Dios nos sentó en los lugares celestiales. No dice que nos va a sentar un día cuando Él venga y vamos a estar con Él. Dice: nos sentó, tiempo pasado. ¿Qué significa? Lugares celestiales, sentado en lugares celestiales. Número 1, autoridad. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dijo: tú vas a ser el Señor, enseñorea sobre todo, sobre todos los peces del mar, sobre todo lo que se mueve en la tierra, reptiles, todo. Tú vas a ser el Señor, va a juzgar la tierra, tú vas a ser el Señor de la tierra. Autoridad, dominio. Cuando habla que la iglesia ha sido sentada con Cristo, noten bien, nos dio vida con Cristo, juntamente con Él, juntamente con Cristo nos resucitó. Es decir, que así como Cristo resucitó, nosotros hemos resucitado en el mundo espiritual. Un día será físico, pero en el mundo espiritual ya Dios lo ha efectuado. Es el lugar de autoridad. Y dice: y juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. La iglesia tiene una autoridad y un poder que todavía no lo ha conocido. No pareciera que la iglesia está sentada en los lugares celestiales. Parece que estuviera sentada en el fondo de la tierra. Una iglesia que reconoce su posición, está sentado con Cristo. Yo tengo la vida con Cristo, juntamente con Él. Si Cristo resucitó, yo resucité. Si Cristo se levantó de los muertos, yo me levanté de los muertos. Si Cristo está sentado allá en los cielos, yo estoy también sentado con Cristo. Si dice junto con Él, Si no es simplemente que Él lo hizo por mí, que lo hizo simplemente representación por mí. Él lo hizo yo en Él y Él en mí. Es decir, que con Él yo tengo vida, con Él yo he resucitado, con Él yo estoy en los lugares celestiales de autoridad. En Cristo la iglesia tiene que comenzar a ejercer el dominio que Cristo ganó en la cruz del Calvario para la iglesia. Cuando entendemos estas revelaciones, vamos a estar ya dejando de llorar porque el diablo, el demonio me tiene así, me está atacando. Vamos a entender que esa revelación me da la autoridad que Dios le dio a Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo: consumado es. Todo ha terminado en la cruz del Calvario. Escuche bien. Escuche bien. Se pone mejor todavía. Hay un pasaje bíblico que nosotros conocemos muy bien.
Mientras estudiaba esto, el Señor me llevó a un pasaje muy conocido. Ustedes recuerdan bien cuando Lázaro, el amigo de Jesús, murió. Estaba enfermo. Fueron de Jesús: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús no hizo caso, se quedó callado. No, dijo, no fue. Estaba enfermo, estaba grave. Y lo que el Señor le estaba diciendo es: yo no quiero ir a sanar una enfermedad. Yo lo que quiero es que se muera. Voy a dejar que se muera. Pasó el primer día, el Señor no fue. Segundo día, el Señor no hizo nada. Al tercer día, Jesús dice: vamos para donde Lázaro. Cuando llegan allá, las hermanas de Lázaro, Marta, María, le dicen: Señor, muy tarde. Si hubiese venido cuando te mandamos a buscar, si hubiese venido cuando te dijimos, no hubiera sucedido lo que sucedió. Mi hermano murió. Porque no respondiste a tiempo. Sí, nosotros vivimos en una dimensión de un tiempo y Dios tiene otra dimensión de otro tiempo. Nosotros vivimos en el crono, los tiempos que pasan aquí en la tierra. Pero nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Cuando ella le dan ese reporte, Jesús dice: yo soy. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Oh, saca. No es que si yo vine o no vine a tiempo para que Él no muriera. Yo soy la vida. Cuando yo llego, ese es el tiempo perfecto. Si muchas veces nosotros estamos orando y tú estás quizás esperando que Dios haga algo y la cosa, esta situación cada día se pone peor y peor y peor. Pero déjame decirte que Dios no ha perdido el control y Dios sabe dónde tú estás. Y Dios tiene un tiempo para ti. Y tu situación tiene una fecha de vencimiento. Y cuando llegue esa fecha de vencimiento, no hay nada que Dios no va a hacer por ti. Jesús va y lo llevan a la tumba. Y aquí es donde viene lo más precioso. Escuchen bien. Wow. Jesús se para en la tumba y dice que al preguntarle ¿dónde le pusieron? Marta y María se pone nerviosa y Señor, es que ya es muy tarde, ya el cuerpo está descompuesto, ya no. Pero cuando Jesús se para en la tumba, Jesús hace una cosa. Yo le dije, ¿cuántas dimensiones hay? Escuche bien, yo nunca lo había visto así. Cuando el Señor me muestra esto. Número 1, dice que Jesús se para frente a la tumba y a gran voz. ¿Cómo lo hizo? Y luego, escuche bien, menciona por nombre, porque si le dice sal fuera, salen todos los muertos también. El poder de la resurrección es poderoso. El Señor especifica, yo quiero uno nada más. El que había 4 días muerto, el cuerpo descompuesto, y le dice, ¡Lázaro! Dimensión número 1. Escuche bien. Cuando Él dice, Lázaro, entra vida. Porque el muerto no escucha. ¡Ja! Lázaro no hubiera podido escuchar la voz del maestro si no está vivo. My Lord Jesus. So, cuando Él dice, Lázaro,
manera que ahí mismo el espíritu de Lázaro desciende y entra al cuerpo de él, y él escucha la voz de su maestro llamándolo Lázaro. Primera dimensión de vida. Escuche bien. La primera dimensión cambió su condición. ¿Recuerdan? Antes estábamos ¿qué? Pero no Dios ¿qué? La voz de Cristo le da vida al cuerpo. Primera dimensión. La primera dimensión cambia tu condición. Antes estabas muerto, ahora tienes vida. Antes era hijo de ira, ahora eres hijo de Dios. Tu condición cambia. Yo no sé si ustedes le están recibiendo, pero yo estoy predicando mejor que lo que ustedes están gritando. La primera dimensión cambia tu condición. My Lord Jesus. Segundo, ven fuera. Segunda orden. Cambió su posición. La primera cambió su condición. Por eso es que un creyente que viene a Cristo no puede seguir en la misma condición que estaba antes. Tú no puedes vivir en la misma condición. Que no puedo, que no cambio. Ay, Señor, no puede. Lo primero, cambia tu condición. Tiene que cambiar. Segundo, cuando dijo ven fuera, cambió su posición. Antes estaba en la tumba, ahora el poder de Dios lo levanta en el aire, literalmente, lo levanta en el aire y lo lleva en el aire. Y lo pone frente a la puerta de la tumba. Cambió su condición y luego cambió su posición. Ay, los Jesus. Sí, tu posición tiene que cambiar. Tu posición tiene que cambiar. Tu condición tiene que cambiar. Cambió su posición. Tercero, le dijo a los que estaban ahí: desatarle y dejarle ir. Primeramente cambió su condición. Segundo, cambió su. Y tercero, cambió. Escucha bien ahora, escucha bien. Su actitud. ¿Por qué? ¿Qué es actitud? Definimos actitud. Actitud es la forma, oiga bien, la forma de actuar de una persona. El comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Cuando yo digo, Señor, wow. Tienes que cambiar tu actitud. Es decir, la forma de hacer las cosas. La forma en que vivía. Tienes que cambiarla. La forma de comportarte. Esa es la actitud. Tiene que cambiar. Ahora bien, escuche bien. La primera dimensión, ¿podían ellos hacerlo? No podían darle vida. Tú no puedes regenerarte, tú no puedes darte vida. Imposible, solamente Dios por su gracia lo hace. La segunda dimensión, ¿podían ellos hacerla? No, imposible. Ellos no podían cambiarla. Pero la tercera, Jesús no la hizo. Oh, my.
La tercera, Jesús dijo, esta yo no la voy a hacer, la vas a tener que hacerla tú, y tú vas a tener que cambiar la actitud que tú tienes. Yo no te lo voy a cambiar. Cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Esa actitud tú vas a tener que cambiarla tú. Esa forma de tu vivir tienes que cambiarla tú. Yo no la voy a cambiar. Yo te he dado la plataforma, te he dado el poder, te he resucitado, te he regenerado. Ahora tú tienes que cambiar. Tienes que transformar tu mente. Tienes que cambiar la mente, la forma de pensar, la forma de actuar. Vas a tener que cambiarla tú. Malo, por eso Jesús. ¿Ustedes creen que el poder que tuvo para darle vida, el poder que tuvo para resucitarlo, el poder que tuvo para traerlo afuera, no va a tener poder para que esas vendas eran y se cayeran como polvo? Pero él no lo quiso hacer. Él dijo, la actitud vas a tener que cambiarla tú. Yo soy así. No, tú no eres así nada. O otros van más lejos, lo culpan a Dios. ¿Saben que hay muchos creyentes que culpan a Dios? No, Dios me hizo así. ¿Cómo? Dios no te hizo con esa actitud la tomaste, esas mañas las tomaste tú. No decime que Dios te hizo así. Que Dios te hizo con esa actitud. Esas son malas mañas que tú has tomado. No vengo a culpar a Dios. Malo. Oh, ay, ay, ay. Mira lo que dice la Biblia. Dice, ignoráis, no conocen que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. El bautismo es un símbolo de la muerte del creyente con Cristo. Y cuando usted se bautiza, la Biblia dice, no sabe que cuando tú te bautizas, tú mueres, te sumergen, muere con Cristo. Ha muerto. Esas actitudes tienen que cambiar. Esos pensamientos tienen que cambiar. ¿Saben? Nosotros decimos, ¿se recuerda cuando Jesús dijo, cuando los religiosos decían, no, es que tú estás hablando blasfemia porque tú dices, tú te llamas ser igual a Dios? Y Jesús le dice, este es un pasaje un poquito difícil de entender. Jesús le dice, pero ustedes me acusan a mí porque yo digo que dice que yo me hago igual a Dios, pero no dice las Escrituras que Dios dijo, y vosotros dioses sois, con pequeña, dioses sois. Dios le llamó dioses al hombre. ¿Por qué Dios le dice al hombre dioses? Y Jesús se lo dijo a ellos, y Dios dijo que vosotros, y a mí porque me dicen que yo me comparo, que quiero ser igual a Dios. Pero ¿saben qué sentido? La Escritura dice que Dios le llamó dioses al hombre, dioses sois vosotros, Dios dijo dioses sois. Porque tú estás capacitado con algo que no tiene ni los ángeles, ni ningún animal, ni ninguna cosa que tenga vida en esta tierra. Y es una voluntad propia. En ese sentido, tú eres tu Dios. ¿No dice ahí que vivía de acuerdo a tu propio deseo? ¿No dice ahí? Y vivía de acuerdo a tu propio propósito. Si tú tienes la autoridad de hacer la voluntad tuya si quieres, lo único que la Biblia dice cuál es el fin. Tú la haces si tú quieres. Y tú puedes vivir conforme a tu propósito si lo quieres. Pero tu voluntad, tu actitud es propia. Tú eres quien la determina. Tú determinas tu actitud, tu voluntad. El hombre determina si quiere creer, no quiere creer. Si quiere servir a Dios, no quiere servirle a Dios. El hombre lo determina en sí mismo. Y sabe que yo he entendido de que eso es demasiado poder. Eso es demasiado poder. Por eso es que como creyentes, nosotros sabemos que nosotros no podemos manejar tanto poder y tenemos que rendirlo a Cristo y decir, aquí está mi vida, aquí está mi voluntad, aquí está mi propósito, que no se haga mi voluntad sino tu voluntad, no sea mi propósito sino tu propósito. Ahora yo quiero que sea tú que viva tu vida en mí. Yo no puedo manejar tanto poder.
otra cosa. Eso es demasiado poder para yo dejar que otro lo maneje tampoco. Yo no puedo permitir que tu actitud cambie la mía. Yo no puedo permitir que una actitud tuya me cambie a mí de yo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Que una actitud tuya me impida a mí adorar a Dios. Sí, tú podrás hacer lo que sea, podrás hacer lo que quieras, pero cuando viene el momento de yo adorar a Dios, tu actitud no me va a quitar a mí, no me la va a quitar lo que yo vine a hacer. Yo vine a adorar a Dios y tu actitud no me la va a quitar. Yo voy a adorar a Dios, no importa lo que pase, no importa lo que diga. Yo vine a adorar a Dios y la actitud tuya, yo no puedo darte control de mi vida a ti para que tú la cambies cuando tú quieras por tus malas actitudes. Voy a sacudirle y voy a seguir alabando y adorando a Dios. Voy a sacudir y voy a seguir sirviéndole a Dios. Hemos delegado este poder tan grande, no solamente que no lo hemos dado a Dios, pero a veces se lo damos a las personas alrededor de nosotras. Por una actitud tuya no me vas a cambiar a mí. Y yo voy a seguir adorando a Dios, voy a seguir sirviéndole a Dios. En ese sentido, tú y yo determinamos nuestra actitud. Nadie la puede controlar. No culpe al diablo. No culpe a Panchito ni a Panchita. No, porque ellos no tienen control si tú no se la das. El diablo no tiene control de tú si tú no se lo das tampoco. Escúcheme, me voy un poquito más profundo. Ni Dios tiene el poder sobre tu voluntad, actitud, si tú no se la rindes. Wow. Por eso Jesús, siendo Dios y siendo hombre, dijo: Padre, que no sea la voluntad mía como hombre, pero sea la voluntad tuya, y te la rindo a ti. Wow, malo, Jesús. Muerto con Cristo. Segundo, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, es decir, que yo muero con Cristo, resucito con Cristo. Y tercero, tres dimensiones de nuevo. Así también nosotros andemos en novedad de vida. La palabra novedad es interesante porque la palabra novedad también significa mudanza. Sí, hay creyentes que han resucitado, pero su posición o su dirección sigue siendo la misma vieja. Dígale a alguien: cambia de dirección. My Lord Jesus. Han recibido vida, han resucitado, pero la tercera, no han cambiado su dirección. Y el demonio sabe dónde vive. Y cada vez que va te encuentra ahí. ¿Sabe qué? Cuando tú cambias de dirección y el enemigo va a buscarla, dice: ya no vive más ahí. Ya yo me mudé, esa era mi dirección vieja, ya yo me mudé, ahora yo fui trasladado a las regiones celestiales con Cristo Jesús, ahora yo vivo con Cristo en las regiones celestiales. Esa era mi vieja dirección, ya esa no es más mi dirección. Dile y manda la carta para atrás y dile: ya no vive ahí, wrong address. My Lord Jesus. Cambia de dirección, cambia tu posición, cambia
cambia tu actitud. ¿Cómo yo sé que yo cambié de dirección? ¿Cómo yo sé que ya yo no vivo ahí? Que cuando viene el demonio que sabía donde yo vivía y viene y me agarra y me hace una de las de él y viene y me agarra este botón que antes yo se vaya explotaba y entonces ahora viene y me hace lo mismo. Digo yo, aleluya. Ay, ¿qué pasó? Antes yo allí, no, es que ya yo me mudé de ahí. Ya yo no vivo ahí más. Tu tercera, cambia tu posición. Dice, para que vivamos en novedad de vida. Otra versión puede decir, para que nos mudemos en una vida, en un andar nuevo, puesto de pies. ¡Aleluya! My Lord Jesus. Si quieres conocer y saber más, venga el miércoles. Padre, gracias te damos, porque la palabra es preciosa, es vida, es revelación. Gracias te damos, Señor, porque nos imparte, Señor, vida y dirección. Gracias te damos. Permite que esta palabra, Señor, traiga transformación, dirección y formación a nuestra vida. Por el poder que resucitó a Cristo de los muertos, el cual actúa en nosotros poderosamente. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En este momento yo quisiera hacer un llamado. Si hubiera una vida que todavía no conoce a Cristo como Salvador, en esta mañana dice, yo quiero cambiar de dirección. Dios te bendiga, joven. La vida de Cristo. Primer nivel es vida. Segundo, resurrección. Y tercero, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche bien. Mientras hacemos este llamado, Dios trae palabra. Y yo entiendo que no todo el mundo recibe la palabra que Dios nos da de la misma forma. Dios te bendiga, hija.